grabar desde ahora. A ver, está grabando, ¿no? Entonces, como les decía, la clase de hoy va a tener dos instancias. Una temática, que vamos a volver a hablar de los pueblos originarios, en esta oportunidad de los pueblos de la zona central. Y una vez que yo haya terminado y hayamos explorado algunos recursos, vamos a retomar el análisis respecto a el taller que se inició la semana pasada y que termina esta semana. El taller de la semana pasada, las retroalimentaciones estarán disponibles todas, porque hay algunas que me quedan todavía por terminar y para después subirlas todas juntas, hasta mañana a las 18 horas. ¿Mm? Entonces, vamos primero con la parte de la parte teórica de hoy, que es hablar de los pueblos del centro perdón, el centro de Chile, disculpen, tengo la cabeza en cualquier lado. Bueno, ¿qué dijimos la semana pasada? Hablamos en primer lugar, dijimos que los pueblos originarios era una categoría, podríamos decir, o una definición plurisignificativa, tiene más de un significado. Hablamos de originarios, aquellos pueblos que nacían en un territorio, o también aquellos que habían transitado por él y se habían estacionado, estableciendo vínculos con ese lugar, y por lo tanto podríamos decir que se hace indivisible la relación o el vínculo, como les decía, entre ese pueblo y ese territorio, o entre ese territorio y ese pueblo. O sea, son dos formas de verlo de la misma manera. Por lo tanto, dicho eso, señalamos también que había, para el caso del poblamiento americano, 4 teorías. La última, la de un argentino, que era bastante poco probable, pero habían otras 3, y en realidad 2 mucho más concretas, que nos ofrecían más o menos alguna respuesta. ¿Eh? Una que hablaba sobre la llegada de los hombres y de las mujeres, ¿cierto?, a América desde Eurasia, que cruzan el estrecho de Bering cuando este se congela, y también con ello la profundidad de los mares disminuye, se establece un paso, y por allí empiezan a bajar y se encuentran en Clovis, por ejemplo, en lo que hoy día sería Estados Unidos, los primeros indicios de la presencia humana en este continente. Sin embargo, habíamos dicho también que esto, que estaba datado en una fecha, se veía más o menos puesto en cuestión, no necesariamente el paso de los hombres y las mujeres por el estrecho de Bering, puede que sí, puede que no, insisto, es teórico, pero suponiendo que no, o suponiendo que sí, lo que sí es claro es que hay hallazgos que se hacen en Chile, en la zona de Monteverde, que obligan a replantearse esta teoría desde el punto de vista al menos de la datación, porque es mucho anterior, al menos 4.000 años anterior a lo que lo que se descubrió en Estados Unidos, en este lugar llamado Clovis, ¿ya? Que se encontró en Chile, en la zona de Monteverde. Se encontraron indicios de una comunidad que tenía algunos comportamientos agrícolas, algunos comportamientos de recolección, pero sí, lo que está claro es que había presencia, había incluso algo de cuidado de animales. ¿Mm? Dicho eso, nosotros empezamos la semana pasada a hacer un recorrido por la zona norte. Vimos algunos, insisto, no es posible hacerlo con todos en el poquito tiempo que se tiene. Eh, Aquellos que son más representativos, porque están al menos en el currículum nacional. Evidentemente, si usted vive o trabaja en la zona norte, o será su obligación o su motivación hablar más de aquellos pueblos de esa zona, y lo mismo ocurrirá con el centro y con el sur. ¿Ah? Insisto, solo por una cuestión de agenda, de currículum, no podemos verlo en detalle como nos gustaría. Pero lo que sí queremos dejar claro es que algunos principios para trabajar sobre estos pueblos, ¿ya? Y hoy día nuestro objeto de estudio serán picunches, mapuches y huilliches, pero tan importante como eso, nos parece también importante hablar de cómo podemos trabajar aquello. ¿Mm? Y para eso
vamos a hablar de recursos, ¿ya? Dice aquí, Trepa, Pallés y Cooper hacen mención al uso de la representación en la enseñanza de la historia, ¿ya? La representación de la enseñanza de la historia necesita de algo que es fundamental y que ustedes ya han visto al principio del semestre. Es un acto de empatía. ¿Mm? Este acto de empatía que supone ponerse en el lugar del otro. ¿Mm? No sé si ustedes supieron la polémica que se suscitó ayer cuando la Seremi de Culturas de la región metropolitana puso en Twitter una imagen, no sé si lo vieron o no, pregunto, una imagen de este encuentro de los dos mundos de una manera bastante naif, inocente, ¿cierto? ¿Ah? Que en realidad la imagen era una parodia. Ah, mire, se la voy a compartir, para que no, si me dan un minuto, la voy a buscar para decir precisamente qué no debe pasar. ¿Ah? ¿Qué no debe pasar? Entonces voy a... eh, acá está, acabo de encontrar. Ya. Bueno, esto es una situación triste, por decirlo de alguna manera, pero la voy a compartir igual. Es esta. La Seremi, yo al principio cuando vi esto me extrañé y dije, no, esto debe ser una cuenta falsa. Y no, pues no era falsa, lamentablemente. Es un tema complicado porque es además de la Seremi de Cultura y uno esperaría que quienes están en el Ministerio de Cultura tengan una espesura intelectual un poquito más grande, un poquito más densa. Entonces, ella pone esta imagen, dice, Día del Encuentro entre dos mundos, ¿ya? Y lo puso una funcionaria, la Seremi, que es la secretaria regional ministerial, o sea que está el Ministerio de Cultura y después de cada región tiene un Seremi. Entonces ella pone esta imagen y yo al menos no me gustó porque decía el día del encuentro entre dos mundos, porque en realidad establecía una relación más o menos equilibrada, equitativa, simétrica entre los pueblos, cosa que nunca ocurrió. ¿Ah? De hecho, conversé con otras personas y yo decía, oye, pero mira que esto no fue así, porque de hecho es asimétrico, pero como que lo festeja, porque mira, están arrodillados los indígenas y ellos están de pie, es raro. Y poco a poco empezamos a ver que había un amerindio con una claro, como dice Jessica muy bien, Colón nos acercó a CR7, claro, y ahí empieza a ver que hay una imagen de Cristiano Ronaldo, una indígena con la playera, con la polera del Real Madrid, otro niño, otro indígena, o amerindio más bien, tributando en el fondo con una camiseta del Barcelona, aquí va alguien con un portable. Entonces, bueno, todo mal. Y lo peor de todo, que esto era de un ilustrador mexicano que acusa que el Ceremi de la Cultura usó la ilustración sin su permiso. Pero además de eso, quien lo usó no se dio cuenta de que esta imagen, este diseño, era una parodia que había hecho como crítica este ilustrador mexicano. ¿Ya? Bueno, eso no nos puede pasar. Eso no nos puede pasar. Entonces, voy a dejar de compartir para volver a compartir el PowerPoint. ¿Ya? Entonces, lo importante acá es, aquí no hubo nada de empatía, evidentemente, no hubo nada de empatía porque es como negar de un plumazo y decir, no, aquí no hubo violaciones, violencia, torturas, persecución, etnocidio, no hubo nada de eso, aquí eran todos súper amigos, nos reunimos y todo partió de maravilla el 12 de octubre. Eso no es cierto, insisto, porque aquí todavía hasta el día de hoy seguimos arrastrando algunas consecuencias, por ejemplo, del racismo, ¿eh? Que viene o está muy relacionado con esa fecha. Entonces, para que ello no ocurra, Payés, Cooper y Trepat nos sugieren
que es importante la representación. Y como les decía, la representación amerita evidentemente de empatía histórica. ¿Ah? Para ello voy a compartir con ustedes muy cortito por una cuestión de tiempo, voy a compartir ustedes algunas cosas que están en el aula virtual. Para que ustedes, eso sí, después lo ven en más detalle, ¿eh? Pero necesito mostrárselo. Aquí está. Entonces, esto que ustedes están viendo acá, es hecho por unos niños. Solamente vamos a ver 2 minutos, ¿eh? Para que vean de qué se trata. Bueno, me quiero detener en lo siguiente. Esto está, voy a avanzar un poquito para que vean de qué se trata. Si la internet nos acompaña, esperemos que sí. A ver, lo que quiero plantear es que en los primeros minutos lo que vemos es que está relacionado con el mundo, la época colonial, ¿cierto? Aquí como vemos a la niña, ¿cierto? Ahí. Como una fiesta, una invitación, hay un evento, por decirlo así. A ver, lo que quiero explicar mientras ponemos las imágenes en silencio es lo siguiente. A ver, esta representación, como yo les decía, necesita de empatía histórica para que funcione. En primer lugar, porque los actores, en este caso, son personas que conocen las tensiones, o imaginan, más o menos, y conocen también las tensiones que hay en la época colonial. Por lo general uno tiende a escuchar, o al menos a mí me ha tocado escuchar, y decir, uy, qué bonito, esto es muy colonial. Probablemente se refieren a la arquitectura, ¿cierto? Al diseño, pero déjeme decirle que la época colonial fue una época horrible, ¿eh? Y fue horrible entre otras razones porque se ha tendido a esconder la relación entre opresores y oprimidos. ¿Mm? Y estos niños al menos hicieron súper bien este trabajo porque muestran no solamente la historia colonial, un poco como lo que nos pasa con el Día del Patrimonio. No sé si ustedes han visto esto, cuando aparece el Día del Patrimonio, uno nos... A ver, así como colectivo, como chileno, hemos llegado a creer que el patrimonio son los edificios bonitos, ¿ah? O son los edificios bonitos donde vivió la clase alta, ¿ah? Cuando en realidad el patrimonio es mucho más que eso. Entonces, para hacer un ejercicio más o menos parecido, si nosotros vamos a mostrar la época colonial, no podemos solamente mostrar los edificios o a las niñas
que estaban ahí, que está bien que estén ahí, que muestren esa parte, sino que también la otra parte, ¿ah? La parte como yo le decía, las tensiones, los deseos, los miedos de esos personajes. Y para llegar a ello, inevitablemente tú te posicionas en el lugar y en el momento cuando eso ocurre. ¿Ah? Probablemente en el futuro eh, nuestros hijos verán películas históricas basadas en el 2020 y la pandemia. ¿Mm? Y probablemente a lo mejor podrá sonar insensato haber hecho cuarentenas enormemente largas, o parecerá insensato que una cosa, a lo mejor que en 20 años o 30 años más será más fácil de resolver, haya causado el descalabro que ha causado. Y cuando ellos quieran representar al menos nuestro momento, este momento, tendrán que hacerlo haciéndolo a partir de la empatía. ¿Mm? Esa representación es parte de la empatía. Y la empatía comienza por reconocer cuáles son los deseos y cuáles son los temores que tiene esa población. ¿Mm? Probablemente, si yo quiero ver una buena película de la pandemia del 2020, los personajes tendrán que sufrir la angustia de perder el trabajo. ¿Ah? Tendrán que vivir o sufrir la angustia del aislamiento, de no ver a los amigos. ¿Ah? O harán una película sobre los estudiantes que entraron a la universidad en primer año y las universidades están vacías. ¿Ah? Todo eso tiene que estar también. Entonces, esta representación que ustedes están viendo cumple muy bien con eso, demostrar absolutamente todo. ¿Mm? Pero ¿cómo van a saber eso si no lo vivieron? Bueno, porque ahí vamos a recurrir a las fuentes. ¿Mm? Muy buena pregunta, Natalie Moyano. ¿Ah? A las fuentes históricas. Y estas fuentes históricas a las que podemos recurrir pueden ser fuentes primarias, como por ejemplo lo que nos van a contar, lo que le van a contar a ustedes. ¿Mm? O si usted es más viejo, le van a decir, oiga, abuelita, abuelito, usted que sobrevivió a la pandemia del 2020, pucha que está vieja, abuelita, abuelito, cuénteme cómo lo hicieron, cómo se entretenían, ¿ya? Y a lo mejor van a usted a hablarle de Netflix y los cabros van a decir, ¿y qué era esa cosa de Netflix? Bueno, entre otras tantas más. ¿Ah? Y van a tender, si no hay empatía, vamos a tender a juzgar ese pasado, como yo le he dicho otras veces, como lo que se llama un pasado tonto. Ah, pero mire, ¿por qué no hicieron esto? Bueno, porque el recurso cultural, intelectual, material no existía. ¿Mm? Piensen lo que nos ha pasado a nosotros mismos. Cuando inició la pandemia, y ahora, al menos, creemos saber cómo, un poquito más de cómo funciona este virus. ¿Ya? Y a lo mejor eso ha implicado también de que nos tendamos a relajar como comunidad. Ah, ya vemos que en Europa ha pasado eso y probablemente nosotros que todavía no salimos del primer, o ha declinado la primera ola, después vendrá la segunda y vendrá una tercera. Pero el punto es que eh, eso de cómo saber si no lo vivieron, bueno, porque vamos acumulando experiencia. ¿Mm? Entonces, si usted le preguntaba a alguien en febrero, podría decir, no, si esta cuestión es un bicho más, nomás, no pasa nada. ¿Ah? Yo pensé en eso incluso. ¿Ah? Yo debo reconocer que, de hecho, yo andaba turisteando y dije, no, no, sí, viejo igual, no pasa nada. Y escuchaba el rumor de China y dije, bueno, si ya les pasó otra vez hace tiempo, no pasa nada. Pero después, poco a poco, obviamente, en rigor de la evidencia tuve que cambiar, y en rigor de las fuentes, en este caso, lo que decían los ministros de salud de distintos países, lo que decía la Organización Mundial, lo que empezamos a escuchar de los relatos de las personas de otros países que empezaron a ver cómo colapsaban sus sociedades, como el caso del norte de Italia, que uno empezaba a escuchar, o en España, decían, hay no sé cuántos muertos en un día. Entonces, eso evidentemente te hace cambiar. Y por lo tanto, toda esa experiencia, que hoy día estamos hablando de un presente, podrá ser proyectada en el futuro. Lo importante es que para que sea reconstruida, reconstituida, es decir, que sea representada, necesita de la empatía histórica. ¿Eh? Entonces, dicho eso, vuelvo a nuestro PowerPoint. Voy a compartir pantalla. Eh, Vamos a hablar de algunos pueblos de nuestra zona centro, ¿ya?
Vamos a hablar en primer lugar de los picunches. Vamos a hacerlo muy rápido porque en realidad esta información está en el PowerPoint y yo se las voy a decir, pero no por una cuestión de tiempo lo voy a terminar leyéndolo, entonces no quiero que sea eso. Dice, pero ¿cómo no saber eso si no lo vivieron? ¿Cómo evitar la subjetividad de quien la cuenta? Sí, muy bien, Natalie. Escucha, Natalie, qué buenas preguntas. Mire, le hago la siguiente. Mire, veamos lo que pasó el 12 de octubre, lo que pasó ayer. Yo no sé, pues, yo que soy más viejo que usted, a mí nunca se me hubiese pasado por la cabeza, o al menos en mi generación nunca vimos de que Cristóbal Colón iba a estar tan cuestionado como hoy. ¿Mm? Por ejemplo, yo soy de la época en que celebrábamos el Día de la Raza, ¿ah? Y como mis papás eran un poquito malos para el carrete, hacían el 18 chico. ¿Ah? Entonces el 12 de octubre era como una fecha de reflexión, era una fecha de, oye, lo que nos faltó para el 18, matémoslo ahora. ¿Ah? Pero poco a poco hemos ido viendo que la historia se reinterpreta constantemente. ¿Mm? Y probablemente, un poco yendo a su pregunta, sí vamos a ser subjetivos, evidentemente. Yo le decía, si usted me pregunta a mí qué es lo que yo pensaba en marzo o en enero de la pandemia y qué es lo que pienso hoy día, son cosas muy distintas. ¿Ah? O, por ejemplo, qué pensaba la gente del 12 de octubre la generación de mi papá, el 12 de octubre era como lo que no se comió el 18 de septiembre y lo que no se bailó, se baila el 18, chicos. ¿Ah? Y poco a poco hemos ido viendo que han ido apareciendo nuevas voces, y esas voces del mundo intelectual, del mundo académico, pero también y principalmente de las propias comunidades indígenas, nos han dicho, ojo, tengan cuidado porque en realidad, más que ser una fecha de celebración, es una fecha al menos para reflexionar. ¿Mm? Y a lo mejor creo, y esto es muy subjetivo también, creo que cuando ha habido más empatía y empiezas a considerar los testimonios, la evidencia, las fuentes de todo lo que implicó desde el 12 de octubre, o más que el 12 de octubre, lo que implicó la conquista de América y el sufrimiento de los pueblos indígenas, yo al menos, sin renegar que lo pasé muy bien cuando era chico y iba y celebraba el 12 de octubre también, me he ido dando cuenta que al menos a mí me incomoda. ¿Mm? ¿Ah? Entonces, claro, dice Francisco, incluso se empieza a reflexionar del 12 de octubre como el Día de la Resistencia Indígena, tomando otro sentido de esta fecha. Totalmente. Mire, es más, de hecho, por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, Australia, no, Australia, perdón, es Australia. Lo que pasa es que Nueva Zelanda tiene un trabajo maravilloso con los pueblos indígenas, pero en el caso de Australia, por ejemplo, ellos tienen un día que se llama el Día del Perdón. Y el Día del Perdón más o menos está fechado en la llegada de los colonos británicos a lo que hoy día conocemos como Australia y esa zona de Oceanía. Y se reconoce como el Día del Perdón en donde, como Estado, se declara un día feriado para reflexionar sobre la colonización. ¿Mm? No era así originalmente, cambió con el paso del tiempo, pero vuelvo, insisto, para que ese tránsito haya ocurrido, es necesaria la empatía histórica y probablemente mucha de esa empatía histórica también se produce a través de producciones, valga la redundancia, multimediales que van y visitan nuevamente ese momento o a esas comunidades. Es decir, por ejemplo, no sé si ustedes vieron hace poco tiempo, hace pocas semanas atrás, una serie que dieron en Chilevisión sobre un funcionario finlandés que era, no sé si era embajador, no, era cónsul de Finlandia y que vivió el golpe de Estado en Chile. ¿Mm? Héroes invisibles, exactamente. ¿Ah? Exactamente, héroe invisible. A mí por lo menos, que yo ya he visto y he leído mucho sobre el golpe de Estado, hay una escena de la serie que a mí, yo les digo, a mí me sobrecogió así, me apretó la guata. Y me aprieta la guata cuando, disculpen lo poco académico, cuando el protagonista ingresa al Estadio Nacional por las escaleras, no sé si alguien ha estado en el Estadio Nacional o en algún otro estadio, que uno entra por la escalera y ¡wow! Se abre así como un monstruo enorme el estadio mismo, ¿cierto? Y se ve el estadio acondicionado de la época, como reconstrucción de la época, con los prisioneros. ¿Eh? Ver eso a mí
a lo mejor me hizo moverme 1 o 2 grados más hacia comprender el dolor de la gente que estaba prisionera. O sea, me fue más palpable hacerlo. ¿Y a partir de qué? A partir de una reconstrucción, a partir de una representación. ¿Mm? Eso quería señalarle. Entonces, aquí están los picunches, hablaremos de ellos rápidamente, diremos que es también conocida como su nombre en Mapuzungún lo dice, gente del norte, y se ubicaban entre el Choapa y el Itata en el sur. Nivel evolutivo formativo, eso es una cosa que olvidé decir hace un rato, que también vimos nosotros los estadios de las sociedades precolombinas, y hablábamos de formativo, uno más cercano a la piedra, otro más cercano a la agricultura, a la construcción del Estado-Nación, ya hablábamos de clásico y posclásico. Y eso más o menos dijimos también que en el caso chileno no era muy uniforme, dada la extensión del territorio y dada también las características del territorio, que mientras algunos estaban ya asentados y con una agricultura y el desarrollo, por ejemplo, de la alfarería muy fuerte y de arte, habían otros que todavía estaban, más bien tenían una suerte de subsistencia, o una vida de sobrevivencia basada en la recolección. ¿Ah? Dicho eso, podríamos hablar que este es formativo, como más o menos general lo que ocurre con todo lo que hoy día nosotros conocemos como el mundo mapuche, ¿cierto? En este caso, con este grupo. Mapudungun, la lengua oficial, organización social, agrupación de 300 habitantes en aldeas, ¿cierto? Ya están asentados, sin clases sociales, y en cada familia mandaba el padre y luego el hijo mayor. Y la organización política, solo para casos extremos, se elegía un cacique para gobernar, y eran principalmente agricultores y ganaderos. De modo rapidito, entre las técnicas, alfarería, y uso de herramientas para trabajar la tierra. Religión, creencias en la vida ultraterrenal y la existencia de un mundo espiritual tras la muerte, y obviamente el desarrollo de algunos ritos funerarios. Alimentación, maíz, poroto, papa, ají, calabaza, carne, o sea, están bajo control de agricultura, y viviendas como casas de barro, techos de totora con capacidad para unas 30 personas. Herramientas, pipas, piedras para moler maíz, piedras, tacitas, desarrollo de vestimenta como poncho gracias a la lana de llama. ¿Ya? Es lo que está más al norte de lo que se tiende a conocer como una cultura pueblo mapuche, pero tienen sus especificidades. Y para ello, un recurso que yo insisto, por un tema de tiempo no lo vamos a alcanzar a ver, pero que está en el aula virtual, que es del Consejo Nacional de Televisión, y es de la serie infantil Pichintún. No sé si la conocen, ¿no? Han oído de ella. Aquí somos fanáticos de Pichintún por este lado. Y Pichintún lo que es una... Sí, por Natalie Moyano. Y lo que es Pichintún es una reconstitución. Y evidentemente hay subjetividad. Ahora, ¿cuándo la subjetividad se convierte en sesgo? Cuando no hay evidencia. Cuando se inventa algo, o cuando se entiende a despreciar una evidencia que tal vez no es tan fuerte por sobre otra, que se acomoda a lo que yo pienso, a lo que yo creo. Entonces, la subjetividad es algo muy humano, para bien y para mal, con lo que tenemos que convivir. Y la idea es que no está mal eso, no está mal. O sea, de hecho, como yo le decía, el director o el guionista de esta serie Héroes del Silencio, del hombre de Finlandia que entra al Estadio Nacional, dijo, esta imagen o esta escena tiene que estar. Puede haber habido otra, pero esa al menos yo nunca la había visto. Bueno, aquí dice Francisco Díaz, increíble que algunos acusaran que intentaba ideologizar a los niños. Sí, pues ese es el tema. O sea, si usted intenta, yo creo que, a ver, aquí la palabra ideologizar, como lo pone muy bien entre comillas Francisco, es una palabra que creo que está siendo muy mal utilizada. Porque en realidad dice, no, es que está muy ideologizado. Bueno, sí, pues sí, la ideología está en todos lados, sea cual sea. El que dice que no tiene ideología la tiene. Y no está mal eso, el punto de otro. Yo insisto, quiero volver al principio de mis diferencias, las diferencias que podamos tener entre nosotros no pueden ser, a ver, antes que ser
ideológicas o políticas o históricas, primero son metodológicas. ¿Mm? Es como, a ver, no me quiero desviar mucho del tema, pero Pichintún, cuando usted la ve y después le pregunta a un historiador o le pregunta a una familia que tiene vínculo con el pueblo representado y le dice que sí, que funciona, bueno, probablemente tenemos que creerle. ¿Ah? Pero también es cierto, sí, porque existe esta idea de algunas personas que infelizmente tienden a ver cosas que probablemente no son y que no existen. ¿Ah? Y además, miren, voy a mostrarles un poquito de Pichintún para que... Voy a mostrarles un Pichintún de Pichintún. Aquí está. Pichintún, Pichintún, qué bonito Pichintún, en el bosque y en el mar, en la pampa y el salar, en los cerros y en las islas, a los niños a jugar. Pichintún, Pichintún, qué bonito Pichintún. Podríamos decir que Pichintún es una saga, ¿no? Una saga porque hay una serie de personajes distintos a cada capítulo y a cada pueblo, ¿no? Natalia, una niña mapuche. Mari Mari, soy Natalia. Así saludaban los mapuches. Hablamos mapudungún. Vivimos en la comunidad de Mahuidache, en Glof, cerca de Temuco. Aquí llueve mucho en invierno. Y se puede jugar más porque hay árboles, hay pájaros. Es muy lindo. Y hay más patio. Le ayudo a mi papá a ordeñar las vacas todas las mañanas. También recogemos los huevos que ponen las gallinas. Hay que hacerlo muy temprano. Las hierbas curan a los enfermos, dirige las ceremonias y es muy importante para la comunidad. Me gusta mucho la harina tostada y es más rica cuando es con leche. Debo decir que este trabajo fonético está muy bien hecho, ¿eh? Eso de arrastrar la CH, no es casual, ¿eh? Es intencionado. Bueno, voy a dejar de compartirlo porque se ve mejor si lo pueden mirar directamente desde su computador. No quiero arruinarles la sorpresa para quienes no lo conozcan. Pero en el fondo lo que yo les decía hace un ratito atrás, una pregunta. Bueno, ese es el recurso que es del Consejo Nacional de Televisión. Voy a compartir, les voy a compartir el link para que miren. No lo he hecho porque en realidad hay muchas cosas, pero hay una parte para niños, historia, y ahora que se abrió el canal TV Educa, que increíblemente nunca tuvimos un canal de televisión infantil o de cultural, y ahora la pandemia, una de las cosas buenas que nos dejó fue eso. Vimos este video y habilidad, empatía histórica e interpretación de fuente audiovisual. Entonces, una pregunta general, y les pido que me puedan ayudar con eso. ¿Para qué y cómo podemos usar este recurso? ¿Mm? Entonces, ¿para qué y cómo podemos usar este recurso que acabamos de compartir?
Partamos por el para qué, con la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de ver algo como este capítulo de Pitchington? ¿Para qué lo hacen, por decirlo de otra manera? ¿Y para qué lo debiéramos mostrar nosotros? ¿Creen ustedes que es necesario mostrarlo o no? Creo, profesor, ¿Sí? creo que está bien pensado porque es de la puesta en escena como de una niña, en este caso Natalia, entonces ahí se hace como empatía con los niños que lo van a ver, porque está dirigido a un público infantil, aunque nos llame la atención a nosotros los adultos, Claro. pero, pero desde la mirada de una niña, entonces los niños pueden entender más fácil cómo es lo que haría, cómo es lo que hace un mapuche, porque es, eh, ellos todavía están, pero cómo viven y todo eso, entonces es un recurso súper bonito y como útil creo yo, y como que por lo menos yo sé la experiencia, porque tengo hijos que les encanta, y les llama mucho la atención y empatizan mucho con el video y con los otros videos también. Claro. Y también te hace preguntar, muchas gracias, y también te hace preguntarte en el fondo, que no juzgando ni para bien ni para mal, pero en el fondo que muchas cosas que tú haces en tu vida cotidiana no tienes por qué necesariamente universalizarlas y hacerle pensar que todo el mundo tiene que funcionar igual. ¿Ah? Por ejemplo, ella hablaba de que su papá trabajaba y le sacaba leche a las vacas o tenía que ir a mirar las gallinas y ahí llovía mucho. Y probablemente muchos de nosotros, o la gran mayoría de los niños, no vive esa experiencia. Pero no por vivir, o no porque la niña mapuche viva esa experiencia, tiene a lo mejor lo mismo, tiene miedos, deseos, etcétera. Entonces, volviendo al concepto de empatía histórica, ¿m? Podríamos decir que es un súper bonito recurso por lo que usted señala, porque en el fondo nos posiciona a ver, en una onda, por decirlo así, en un clima donde hay más facilidad para comprender cómo funcionan las cosas. ¿Ah? Y un poco eh, un elemento que yo creo que es muy bonito de lo que alcanzamos a ver, y que ustedes lo pueden ver en más detalle, es la idea de, por ejemplo, mostrar que existe una figura en esa comunidad que en la nuestra no existe, que es la machi, ¿cierto? Que es la abuelita, que está ahí haciendo los rituales, y que volviendo un poco a lo de hoy día, como yo le decía, esta idea como del pasado tonto, o de, oye, pero mira cómo lo hacen, a lo mejor hay gente que puede decir, bueno, no, pero tenemos hoy día medicina moderna, experiencia propia, yo se los voy a comentar así muy, muy rápidamente. Yo anduve alguna vez por ahí, por esa zona, bueno, más de alguna vez, y me intoxiqué porque tomé agua o una bebida que estaba en una, no sé cómo estaba, pero me la tomé y me hizo mal. Ustedes se podrán imaginar lo mal que me hizo, un par de días deshidratado, en un lugar donde no había hospital ni nada, yo recurriendo a mi botiquín con medicamentos que me había llevado, como lo hago en todas las expediciones o viajes que hago, trato de llevar algo de cabecera, y ¿saben qué? No me funcionaba nada, 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 nada. No sé cuántos kilos perdí. Y en esa zona había una señora que tenía, no era machi, pero sí tenía el conocimiento de las hierbas apropiado, al cual yo me negué, por supuesto, como adolescente en aquel entonces, dije, no, pero esta cuestión de qué me va a servir. Sí, y desconfiado, con el tiempo he ido aprendiendo a ser más abierto y yo les digo, y esto no es mentira, se lo digo súper en serio, me tomé unas hierbitas que me hizo esta señora y a la hora y media ya no tenía malestar. Obviamente igual arrastré esto algún par de días o horas, pero de manera mucho más leve. ¿Qué quiero decir con esto? No tenemos que esperar que a golpe y porrazo nos demos cuenta que hay conocimiento y hay sabiduría en otras comunidades que hacen las cosas de una manera distinta. ¿Ya? Entonces, este recurso lo que hace es mostrar toda la, 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 la grandeza que cualquier pueblo, sin importar cuál, tiene. Tienen, obviamente, todos los pueblos, tampoco quiero caer aquí en la idealización. Todos los pueblos también tienen sus bemoles, tienen sus lados oscuros y no muy agradables.
pero no por eso se puede dejar de reconocer que también tienen lo primero, ¿no? Y una última experiencia que les comparto rapidito, antes de que pasara todo lo que pasó, con la de la pandemia, yo estuve en un museo en París, muy bonito, que se llama el Museo de Quai Branly. Ese museo es un museo hecho por un expresidente francés que se llama Jacques Chirac, y él lo hizo como un acto de reparación. Miren qué interesante esto. Y esto, por ejemplo, en Francia, la colonización es una polémica todavía, ¿eh? O sea, no está resuelto. Pero este presidente dijo, vamos a hacer un museo solo con arte no europeo. Entonces, reúne todo el arte, bueno, no todo, porque sería imposible, pero arte de todas partes del mundo antes de la llegada del europeo. Y no me creerán ustedes, y espero que me crean, hay un salón completo para los mapuches. Y resulta que el mismo día que fui a hacer mi visita con mi familia, había una profesora francesa, ¿ah?, haciéndole una clase sobre los mapuches. Y no saben lo penoso que es escuchar que esta profesora les dijera muchas cosas que están pasando en Chile en este minuto. ¿Ah? Que todo el tema de las tierras, el maltrato, el conflicto, la represión, los incendios, desidia política, histórica, no solamente de este gobierno ni del pasado, sino que histórica del Estado chileno. Y yo, como intruso, interrumpí un minutito y le dije, disculpe, yo soy chileno, con mi francés atarzanado, y le hablé a los estudiantes y le dije que me sentía maravillado que hablaran de eso, pero también muy triste. Y ellos también me plantearon preguntas, dudas, y el punto es que no tienes que estar ni tan lejos, no tienes que estar tan lejos o tan cerca, ni temporal ni espacialmente, para sentir empatía. Eso es lo que quería plantear. Que puede ser el tiempo, pero también puede ser el espacio. ¿Ah? Por ejemplo, puede ser que algo esté pasando a una comunidad o un pueblo en otra parte del mundo en este minuto, pero si te enteras bien, no es tan difícil sentir empatía. Y yo creo que aquí, insisto, tenemos un tema pendiente todavía como chilenos. ¿Ah? Entonces, bueno, vamos con los mapuches. Conocidos obviamente como la gente de la tierra, entre el río Itata y el río Tolten, provenían de la Patagonia Argentina, nivel evolutivo, formativo al igual que el grupo anterior, lengua también mapudungún, y organizados por LOF, o LOF, porque la B cuando está al final de sílaba suena como F un poco, LOF, que se reunían formando Butalmapus. En momentos de necesidad extrema, los Butalmapus se reunían en Ayarewes, organización política. Las tribus estaban compuestas por familiares cuyo jefe era el lonco, que en caso de guerra era sustituido por un cacique. ¿Ah? Aparecen otras figuras como el huerquén, que es como el vocero, ¿cierto? Como por ejemplo, a ver, aquí hay un huerquén ahora que es muy famoso, el Aucán Wilcamán, por ejemplo, que hoy día es como contemporáneo, que es huerquén de una comunidad o de una asociación que se llama Huerquén de todas las tierras. Entonces es como una suerte de vocero de todos los mapuches. En realidad no es de todos los mapuches, porque hay algunos que están en contra de Aucán Wilcamán, pero es un vocero y él crea la figura del huerquén, como también se crea el guerrero con el huaychafe, etc. Son organizaciones o roles más bien. Técnicas, desarrollo de cerámica rudimentaria, es decir, sin adornos, trabajo en metales, joyas, pero ojo, después llegan los españoles y se perfecciona esto. Lamentablemente no podemos ir al Museo Funk, y ahí hay mucho de eso para poder mirarlo. Herramientas para labrar la tierra. Religión se basa en la existencia de espíritus y dioses. El principal es el pillán, y se practican ritos funerarios y ritos curativos a través de la machi. Alimentación, papas, porotos, maíz, carne de guanaco, huemul, viviendas, rucas de planta circular revestidas con totora también, y herramientas, el tridente, la asada o asadera, palas de piedra y madera para trabajar la tierra. Para ello también hay recursos, animaciones son las que están acá, una sobre, me parece que Joel se llama el chico. Voy a mover este de aquí, y aquí está. Están todas en el aula virtual, la voy a compartir nuevamente para que puedan ver cómo se ve en el aula.
por un tema de tiempo, bueno, esta es la que vimos recién, ¿cierto? La de la representación de los niños. Luego la de Natalia, una niña mapuche, ¿cierto? Que acabamos de ver. Y aquí está bueno, Joel, un niño huilliche. Y después está Otumatua, leyenda Rapa Nui para niños, cuéntame el cuento. Y miren, por un tema de... A ver si alcanzamos, ¿no? Si no, no sé si vamos a alcanzar a hacerlo. Pero esto yo se los dejo a ustedes para que lo puedan mirar, compartir, comentar, y voy a volver aquí a los huilliches. Voy a volver a los huilliches. ¿Cuál es la ventaja de hacer las representaciones? Insisto. Que entre ver una foto como esta que yo les estoy mostrando y un relato del profesor que les está comentando algunas cosas, y ver esto a través de una animación, no hay cómo compararlo, ¿no? Pero bueno, igual tenemos que hablar de ellos, porque aquí hay fuentes importantes como la fotografía. De los huilliches, la gente del sur entre el río Tolten y el Golfo de Reloncaví, también está a nivel formativo porque corresponden más o menos al mismo pueblo, pero allí hay una variación que es muy interesante, que es un dialecto, el Tste Sungun. Diferencia entre lengua, habla, dialecto. Primero, a ver, clase básica de lingüística. Lenguaje tenemos todos los seres humanos, ¿cierto? Que es la capacidad de comunicarnos a través de signos lingüísticos, palabras que tienen significante y significado. Yo digo algo y eso algo significa algo. Ya me lo imagino, lo pienso. Eso es el lenguaje. Evidentemente luego están las lenguas, francés, mapudungún, español, etc. Y esas lenguas, obviamente, son habladas por las personas. La lengua es una construcción colectiva y el habla es una producción o una ejecución individual. Entre el habla y la lengua podríamos decir que está el dialecto. Esa sería una interpretación que supondría la idea de una lengua como algo homogéneo, como una sola cosa. Pero en realidad las lenguas no son homogéneas. Por ejemplo, el español es una lengua oficial, pero en realidad el español, imagínense como si fuera una pizza, no de piña, por favor, pero que fuera una pizza, y esa pizza usted la corta como se corta una pizza. Y podríamos decir que cada fragmentito de pizza forma el español como conjunto, como lengua. Y el dialecto podríamos decir que son esos trocitos de pizza, ¿ya? Y un trocito de pizza podría ser el español de Chile, el español de España, el español de Cuba, por ejemplo, o el español de Estados Unidos. En 20 años más, donde más se habla español, el país donde más se va a hablar español en el mundo va a ser Estados Unidos por la comunidad hispana. Entonces, quiero hacer esa precisión. El dialecto no es es una variación de la lengua, pero en realidad hay que considerar que la lengua se constituye como el conjunto de variaciones. Lo que podríamos decir más o menos para esta definición del dialecto Tse-Sungun es que comparte un número importante de características del Mapudungun, pero por una cuestión, podríamos decir, geográfica, principalmente, establece algunas características particulares que lo diferencian. No impide la comunicación, pero sí establece esas diferencias. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque quiere decir que al tener un dialecto distinto, tuvo un comportamiento distinto, ¿ya? Dicho de otro modo, los dialectos se pueden, principalmente hay dos motivos para que se desarrollen de manera distinta a una lengua, podríamos decir, homogénea. ¿Cuáles son? Diferencias diatópicas, es decir, diferencias de territorio, a través de topos, territorio, a través del territorio, y otro tipo de diferencias serían diferencias diastráticas o de estratos sociales, ¿ya? Por ejemplo, el COA,
que nosotros hemos oído hablar, eso es un dialecto porque si bien pertenece al español, nos cuesta mucho entenderlo. Si usted no habla coa o no se relaciona con el mundo de Lampa, va a ser muy complicado. Y es una diferencia de carácter diastrático, de estrato social. Creo yo que en este caso no es la situación, ¿ya? No en un 100%. Pero también hay otra que es la variable, como yo le decía, diatópica, que quiere decir que en territorios distintos la lengua funciona distinto. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos a que un pueblo tiene un dialecto en comparación o en relación a otro pueblo que maneja la lengua, no es una relación o una situación de inferioridad, como se dijo durante mucho tiempo. Por ejemplo, se decía que los indígenas no tenían lengua, tenían dialecto. No, pues si tienen lengua propia, que es distinta al español, que es distinta al francés, es distinta al inglés o a la lengua de los colonizadores. Entonces, ojo, los dialectos son variaciones dentro de una misma lengua, pero no puede decir que una lengua y otra lengua, una es dialecto porque vale menos. No, eso sería un error. ¿Ya? Digo esto para que quede más o menos claro. Porque nos sirve, insisto, a nosotros para decir, o al menos preguntarnos y decir, ¿qué trayectoria habrán tenido como sociedad para tener un dialecto propio? Organización social en tribus o cabies, dirigidas por un lonco también. Organización política, 7 tribus forman un levo, el cual es dirigido por un cacique, pero carecían de un jefe central. Organización económica, agricultores, ganaderos, y pescadores. Técnicas, desarrollo de embarcaciones y utensilios de pesca, desarrollo de una incipiente industria textil y desarrollo de técnicas agrícolas. Religión, creencia en espíritus y dioses transmitidas a través de cuentos y leyendas. Alimentación, maíz, porotos, papas, carnes, guanacos, guamules, peces y mariscos. Y aquí hay un elemento que, en comparación a los otros pueblos, ellos tienen, que es una experiencia más cercana con el mar. Y a lo mejor eso ahí hay una diferencia diatópica. Ya no estás en el centro o en el valle, sino que te mueves al mar. Y por lo tanto, eso podría explicar, en parte, esta variación lingüística. Vivienda, rucas de totora cubiertas con ramas cuya duración era de 10 a 12 años, y herramientas, dalcas, piraguas o botes, redes, desarrollaron ponchos, chales y camisones para la vestimenta. Recursos. Pregunta, ¿dónde se encuentra este lugar? ¿Qué características tendrán las personas que habitaban este lugar antes de la llegada de los colonizadores? ¿Qué tipo de alimentación será característica y qué tradiciones habrán desarrollado? Primera pregunta, obviamente, ¿dónde se encuentra este lugar? Por favor, los micrófonos están abiertos, su participación es fundamental. Rapa Nui, dice Natalie. Ya. Ni idea, profe, dice Lizeth. Ya. Exactamente, Rapa Nui. Rapa Nui, exactamente. No se preocupe, Lizeth. Aquí estamos para que todos podamos hacerlo bien juntos. Ya, es Rapa Nui, ¿cierto? Voy a hacer uso de mi empatía histórica y voy a decir, bueno, estoy en medio de un lugar donde hay un océano, no sé si tiene nombre, no sé si se llama Pacífico, a lo mejor yo le he puesto, nosotros como comunidad le hemos puesto el nombre propio, pero estamos en medio, o somos el único relieve terrestre en cientos de kilómetros de mar. Tengan eso en cuenta. Y esto que está acá es un volcán, ¿cierto? Es el cráter de un volcán. Y yo me imagino, no sé si ustedes se lo imaginarán, que, bueno, ¿por qué los volcanes son, bueno, que vaya a aparecer una mitología, evidentemente? El Rano Raraku. Perdón, el Rano Cao, perdón, Rano Cao. ¿Ya? Entonces, lo que quiero llegar es a lo siguiente. Lo más probable, y lo fue, pero lo más probable que un lugar así, en medio del océano, se convierta en un lugar sagrado.
La pregunta es, ¿por qué? ¿Mm? La pregunta es, ¿por qué? Y ahí necesito de que ustedes no necesitan leer un libro de historia, es que ustedes se hagan una pregunta hacia ustedes mismos, se pongan en el lugar de ese otro y puedan responder a esa pregunta. Insisto, hagan uso de su empatía histórica. ¿Por qué ustedes creen que este lugar podría, que esta es una pregunta que no está escrita aquí, pero ¿por qué ustedes creen que este lugar se convertiría en un lugar eh, sagrado o al menos importante desde el punto de vista espiritual? Ni siquiera tienen que saberse la historia de Rapa Nui. Insisto, usando la empatía. ¿Por qué? ¿O cómo? A ver aquí. Aquí, ¿quién escribe? ¿Por lo que causa un volcán, dice Natalie? Sí, esa es una razón. ¿Mm? Efectivamente. Esa puede ser una de las muchas razones. Es multicausal este fenómeno, no hay solo una explicación. Y lo que tú dices, Natalie, es muy cierto. Pero alguien más que pudiera decir otra cosa, no sé. Insisto, piensen, están en medio del mar, o el océano más bien. Y es muy difícil que usted vea a otra gente. A ver, lo planteo de otra manera. Es muy difícil no tener pensamientos espirituales cuando tu vida es muy frágil. Dice aquí, por la subsistencia en el medio de la nada, evidentemente, evidentemente. ¿Ya? Y encontrarte con un lugar como este, con un espacio como ese, con un vigor como ese, ¿ah? No olvidar la isla es una isla volcánica. ¿Ah? Entonces tú empiezas a darle vuelta y decir, ¿sabes qué? Existe este lugar y probablemente nuestras deidades o dioses tendrán una apariencia, como lo dijimos en una clase anterior, muy similar a la flora o a la fauna que nos rodea. Y así aparece, por ejemplo, un hombre pájaro, ¿cierto? En la cosmovisión de Rapa Nui. Entonces, una pregunta, ¿qué características tendrán las personas que habitaban este lugar antes de la llegada de los colonizadores? ¿Qué características tenían las personas que habitaban este lugar antes de la llegada de los colonizadores? No necesariamente vivían en paz, insisto, hay que valorar, pero tampoco idealizar. De hecho, hubo guerras brutales entre los clanes, pero también hubo, no sé, pregunto, ¿qué imaginan ustedes? ¿Qué características tendrán las personas? ¿Cómo es un día a día en Rapa Nui antes de la llegada de los colonizadores, europeos y luego chilenos? Hago esa pregunta. ¿Cómo se lo imaginan? Como nos imaginamos, como Natalia nos decía cómo era su día, cómo era el día de un Rapa Nui. ¿O qué tenía que hacer? Y ellos nos dejaron muchos testimonios, muchas fuentes. Evidentemente no quiero reducir toda su cotidianidad a solamente ese hecho que podríamos decir que es simbólicamente importante para ellos, pero ¿ah? Aquí ellos, no sé, pregunto, por ejemplo, a lo mejor esto se responde con la tercera pregunta, ¿qué tipo de alimentación será característica de esta zona? Pues, están abiertos los micrófonos, chicos, puede hablar quien quiera. ¿Qué tipo de alimentación será característica de esta zona? Aquí, la del mar, evidentemente, a ver. Peces, dice Josefa, efectivamente. Pero, muy bien, Josefa, muchas gracias. Le hago la siguiente pregunta. Bueno, a pesar de todos los peces que haya, que debe ser una fauna importante, pucha, no podremos comer otra cosita hoy día, porque todos los días peces o marisco, ¿no habrá otra cosa? ¿Mm? Entonces, le hago esta pregunta, ¿por qué razón? Para la respuesta 4, ¿qué tradiciones habrán desarrollado? Por ejemplo, otras cosas que les gustaba comer a ellos,
bueno, algunos de ellos llevaban sus gallinas, que dicen, se teoriza que las gallinas llegaron a Rapa Nui, obviamente con ellos. De hecho, las casas de las gallinas, o los gallineros, me habían dicho, casas de la gallina, los gallineros colectivos son como una suerte de bancos, así como, porque como un banco, en vez de haber plata, habían gallinas, porque están fortificados con piedra, muy, muy bien protegidos, mientras que las casas de los Rapa Nui, las casas tradicionales de precolonización, son muy ligeras. ¿Mm? Entonces, eso es un elemento. Y hay otro, por ejemplo, comer huevos o aves, pero principalmente huevos de algunas especies, y son huevos que están en lugares de muy difícil acceso. Entonces, por ejemplo, en las islas o en los acantilados, más bien dicho, que están cerca de la isla, o en los roqueríos, más bien dicho, que están cerca de la isla, habían zonas de anidación. Entonces, los hombres, principalmente, obviamente en esta infinita necesidad de mostrar nuestra masculinidad, hacíamos pruebas o hacían ellos, en realidad yo no podría hacer ninguna, ellos hacían pruebas para probar sus dotes de todo tipo, por ejemplo, yendo a recoger un huevo de un ave mítica de la zona, ¿cierto? Mítica porque el ave estaba ahí, pero a partir de ella se empezaban a construir un conjunto de relatos para darle sentido a la vida. Algo que todos nosotros hacemos, no nos damos cuenta, pero todos les tratamos de dar sentido a nuestra vida. Tratamos de construir un discurso propio o con sueños, con deseos, yo quiero hacer esto otro, o esto me da miedo, insisto. Entonces, las tradiciones, como ellos tenían esta de ir a buscar el huevo, nosotros teníamos otra tradición que, no sé, pues era juntarnos en familia el 18 de septiembre y pasó sin pena ni gloria, po. Y esa tradición que durante muchos años cultivamos, como no se llevó a cabo, no se ejecutó casi en ningún lugar, como había sido en años anteriores, como que nuestra vida perdió un poquito de sentido. Así como, hoy ahora viene Halloween, que más que nada por los niños, y viene el viejito pascuero, el pobre viejo con población de riesgo, con sobrepeso y con la edad que tiene, también ahí está en duda. Y en el fondo también estos actos son actos, estas tradiciones son ritos. ¿Mm? Son ritos, usted podrá decir, bueno, pero la Navidad es comercial y eso es el consumo, sí, pero es un rito de nuestra sociedad. Nuestra sociedad es consumista porque consume más de lo que necesita, pero es parte de nuestra forma de ser. ¿Mm? Entonces, a lo mejor esa tradición tal vez puede también verse afectada, y lo más probable es que también se vea afectada en diciembre, y lo que estoy tratando de establecer es que estas preguntas que estoy haciendo, uno podría hacerlas tanto en el pasado como en el presente, tanto aquí en Chile como en otros lugares. Obviamente a nosotros nos interesa Chile y la zona central. A esto que está acá, alguien aquí me escribe, quizá no haga bien, tal vez. Vamos a ver, pues, vamos a ver qué pasa. Hay mucha gente, o a lo mejor a todos de una u otra manera nos ha pasado. Yo lo lamento mucho por ustedes, yo insisto, que igual estar en la universidad primer año y estar en la U, estar con los compañeros, es una experiencia. A lo mejor espero que se postergue nomás, que se postergue, pero que ya venga el momento en que podamos llevarla a cabo como corresponde. Pero sí, pues todos hemos llegado a ese momento de reflexión. Volviendo un poco al tema, podríamos decir que de los Rapa Nui, como de los Mapuche o de los otros pueblos que hemos visto, necesitamos hacer esto, necesitamos hacer estas preguntas. Entonces, los Rapa Nui, localización Polinesia, Océano Pacífico con clima marítimo templado, con características subtropicales, ¿ya? Nivel evolutivo formativo, lengua, Rapa Nui o Bananga, que muchas de las palabras tienen un origen tahitiano. De hecho, yo tuve la posibilidad de trabajar con un profesor que murió ya, un lingüista, Daniel Lagos, que él sacó un libro hace 20 años atrás, más o menos, 20 años, ¿sí? En el cual alguna colaboración tuvimos, que él hablaba de el Bananga Rapa Nui, es decir, la lengua oficial o la lengua de los Rapa Nuis es el Bananga Rapa Nui, porque es una suerte de
podría parecer un dialecto porque tiene elementos en común con el tahitiano o con las lenguas, entre comillas, maoríes, pero también tiene elementos muy propios que lo convierten en una propia lengua, que es el Rapa Nui. Y esta relación, obviamente, de una lengua distinta a otra, es por, evidentemente, el tema, la variable diatópica que estábamos haciendo alusión hace un rato atrás. Organización social en tribus, el valor de las abuelas o manúa y del padre mijá son esenciales para el traspaso de la sabiduría ancestral, me combina ese, del pueblo. Organización política jerarquizada con valores de los ancianos, el ariki es el rey o jefe del pueblo, y la organización económica eran agricultores, son agricultores, ganaderos y pescadores. ¿Ya? Técnicas, desarrollo de embarcaciones y utensilios de pesca, desarrollo textil, desarrollo de técnicas agrícolas, religión, creencia en espíritus transmitida a través de cuentos y leyendas, como el culto a Makemá, que es el dios creador, y Tanganata Manu, o el hombre pájaro, y ahí relacionado mucho con el tema de, yo les decía, la ritualidad de la alimentación, pescado, mariscos, productos agrícolas, la langosta es característica de la zona, y vivienda, piedras y techos livianos de hojas, y herramienta, el anzuelo o también el magay. ¿Ya? Aquí también hay una leyenda que está, en el link que yo le acabo de mostrar hace un ratito atrás, para que ustedes lo puedan ver en detalle con más tiempo. Entonces, aquí nos vamos a mover a otro tipo de organización. ¿Ya? Habíamos hablado de grupos formativos, que están asentados, que hay agricultura, pero ahora vamos a hablar de bandas recolectoras de la zona norte y centro-sur. ¿Ya? Vamos a hablar en primer lugar de los changos, que están muy, muy vinculados obviamente con las zonas marítimas, ¿cierto? Con las playas. Y con aquí hay unas imágenes que me gustaría que ustedes pudieran decirme más o menos qué pueden ver o qué pueden interpretar de esta ilustración que aquí ustedes pueden ver. Hay mucha información, hay mucha información. Por ejemplo, cómo están construidos los botes, o embarcaciones más bien, no sé si necesariamente son botes, son como catamaranes en realidad. Ya, pregunto, ¿de qué material está hecho la embarcación? ¿De qué creen que puede estar hecho? No hay que imaginarlo mucho, hay que mirar bien la imagen. A ver, aquí que responden. Cuero, lobos marinos, sí, exactamente. Perdón, disculpen. Está mi hijo gritando, entonces tuve que pararlo un rato. Perdón. Bueno, sí, pues es de cuero, efectivamente, lobo marino. Lobo marino que sirve para muchas cosas, entre otras para hacer esto, pero también son una fuente de líquido. La sangre del lobo marino se bebe mucho. También esto lo hacían otro pueblo que estaba más al norte, que eran los chinchorros, por ejemplo. Pero esto es de otra época, que de hecho tenían el color de la piel y de
de los pelos, de la barba, en el caso de los hombres, estaba, y la piel, rojizo, ¿eh? No solamente por el contacto directo, sino porque se iba, podríamos decirlo así, es como el fenómeno a ver, se iba asimilando por el cuerpo, eso quería decir, se iba asimilando por el cuerpo el tinte sanguíneo, evidentemente, y tenían un color distinto las pieles de estas personas. Bueno, de los changos, ¿qué podemos decir? Evidentemente son personas que están en la zona, en el litoral, ¿cierto? También conocidos como camanchacas o proanches, nivel evolutivo arcaico, ¿cierto? Es menor, si lo comparamos con el formativo. Lengua desconocida, organización social sin clases sociales, porque eran bandas nómadas de carácter costero, ¿ah? Organización social a través de un jefe principalmente, y organización económica, podríamos decir en primer lugar que es una organización económica de subsistencia, no hay acumulación de ningún tipo. Y por lo tanto, no hay excedentes que se vendan, se transen, se truequen con otro pueblo, no hay nada de eso, solamente es el día a día. Y para ello hay pescadores y mariscadores, que también se le conoce como conchales, técnicas, fabricación de embarcación realizada de cuero de lobo de mar, y técnicas de pesca con arpones de hueso de ballena y anzuelos de espina de pescado. Religión, creencia en base a los fenómenos naturales presentes en su hábitat, existencia de ritos funerarios con conchales, alimentación, carne de focas, ballenas, marisco, además de peces, viviendas, cuevas costeras o a la intemperie producto de su carácter nómada, y herramientas, redes de tripas de lobo de mar, balsas de cuero, arpones, anzuelos. Los chiquillanes, por su parte, no son, evidentemente usted puede ver ya aquí que no son de la costa, entonces necesitan de otro clima, están en otro clima y por lo tanto necesitan de otro tipo de vestimenta. Chiquillanes, en la cordillera de los Andes de Santiago está la cercanía de Chillán, ¿ya? Nivel evolutivo arcaico, aunque hablan mapudungún. Miren qué loco esto. Si bien corresponden a lo que se podría entender como el mundo mapuche, porque también hablaban mapudungún, su nivel evolutivo es otro. ¿Por qué razón? Porque van en bandas nómadas sin distinción de clase social, se mueven constantemente y por lo tanto no tienen una organización política que administre el espacio en el cual viven, y la organización económica es que son cazadores y recolectores de tipo terrestre. ¿Ya? Técnicas, desarrollo de una primitiva industria textil básicamente para la vestimenta, primitiva entendida no como mala, como menor, sino que como primaria, o sea, como muy, muy esencial. ¿Ya? Creencia en base a los fenómenos naturales presentes en su hábitat, alimentación, carne de guanaco y frutos silvestres, y vivienda, toldos de cuero transportable. Una suerte de, bueno, entre comillas, acampar en un lugar, quedarse un tiempo y moverse, y herramientas, vestimentas rudimentarias en base a cuero de guanaco. Dicho todo eso, ahora voy a ir a la segunda parte del tiempo que nos queda, poquito, es volver a visitar lo que ustedes ya han estado haciendo la semana anterior y que corresponde a esto que les voy a mostrar aquí. Aquí un grupo, que su nombre no será revelado porque ha sido borrado para ser mostrado en este minuto. Aquí está sin los comentarios ni nada. Nosotros les pedimos que fueran pensando más o menos en un ABP. Ya, si hay todavía dudas de qué es el ABP, necesito que miren la cápsula que he dejado con la carita de ahí de la profesora Damari. Y Damari hizo para nosotros y para su grupo un resumen explicando la metodología del ABP y en específico precisando lo que se está haciendo en este trabajo. ¿Ya? Lo que nosotros hicimos la semana pasada es una primera etapa del ABP. No sé si ustedes se acuerdan que había un monito, un dibujo, un diagrama con unas esferas y unas flechitas, y esas flechitas nos iban indicando las fases por las cuales íbamos a transitar. Y lo que ustedes hicieron la semana pasada fue lo que se entiende por focalización. ¿Ya? Bueno, ¿para qué hacer una focalización? En primer lugar, porque es algo esencial que se aprende, que se aprende a hacer. Uno no puede, a ver, lamentablemente, en otros momentos, en otras generaciones, quienes nos formamos primero como profesores, muchas de estas cosas no las vimos
y las fuimos aprendiendo en el ensayo y en el error, ¿ya? Entonces, uno debe más o menos predisponerse, un poco como imaginarse lo que puede pasar en una sala de clase, ¿ya? No es suficiente ser un conocedor a cabalidad de la disciplina que enseñas, ¿ya? Hay que tener talento no solamente en lo que tú sabes, sino que también en cómo lo compartes. Y por lo tanto, aquí están estas tres fases, no solamente androcéntrica o magistrocéntrica, que es decir, no solamente en el docente, qué hace el docente, sino que también, o fundamentalmente, qué hace el alumno, o dicho a la inversa, de manera deconstructiva. Probablemente ustedes más o menos dijeron, esto es lo que yo espero que pase, y para eso yo voy a hacer esto. Entonces, aquí un grupo tomó los dos objetivos de ciencia, ¿cierto? Perdón, de ciencia y de historia: identificar y comunicar los efectos de la actividad humana sobre animales y su hábitat; historia, describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile en el periodo precolombino, incluyendo ubicación geográfica, medio natural en el que habitan, vida nómada o sedentaria, roles de hombres y mujeres, herramientas, tecnologías principales, actividades, viviendas, costumbres, idiomas, creencias, alimentación y fiesta, entre otros. Y después de pensarlo y hacer una tremenda reflexión, dijeron, vamos a hacerlo sobre los diaguitas, ¿ya? Y para hablar de los diaguitas y para enseñárselo a los diaguitas, dijeron, bueno, María tiene vamos a identificar un problema. María tiene un amigo que recién llegó a Chile y él le pregunta sobre los diaguitas porque en su libro de imágenes vio una foto de ellos haciendo jarrones de cerámica y no sabía para qué servirán estos. María no conocía a los diaguitas, por lo que no pudo contestarlo a su amigo. Al llegar a su casa, María rápidamente comenzó a buscar imágenes relacionadas a los diaguitas, con lo que se encontró con las 6 láminas que se les entregó a los alumnos. A partir de esas imágenes ella describe la cultura diaguita y resuelve la duda de por qué utilizaba y hacía jarrones de cerámica. ¿Ya? Está súper bien esto. Súper bien. O sea, parece simple, no es simple, porque aquí evidentemente es una reflexión, pero es muy bueno que se vea como simple, o sea, no complejizarse demasiado, o sea, que sea lo más directo posible el ejercicio. Yo digo que no es fácil y no es simple porque hay que reflexionarlo, hay que pensarlo, pero que al menos a modo de instrucción y como fue explicado aquí, está súper bien hecho. Entonces aquí está lo que se espera del docente, qué lo se espera que haga el alumno, ¿cierto? Y para eso se han enumerado algunas acciones y los recursos que fueron utilizados. Está muy, muy bonito, ¿eh? Aquí está, por ejemplo, algunas cosas. Por ejemplo, dice parte 2. Bueno, parte 1. El docente entregará 6 imágenes sobre la cultura de Quita, después les va a preguntar a los estudiantes qué distinguen y qué reconocen. A partir de las respuestas entregadas, se les comenta que estas fotografías son representaciones de la cultura de Quita. O sea, la respuesta no viene de inmediato. Voy a avanzar un poquito. Y luego en una segunda etapa, se le pide lo siguiente. Después de las descripciones, ¿cierto? Dice, en relación a la explicación sobre los jarros, pedir a los alumnos que a partir de los materiales que traerán en su casa, construyan su propio jarro de aguita. ¿Y para qué hacer eso? Bueno, porque tiene mucho sentido, evidentemente. Porque tú lo pones a prueba ahí, y en realidad lo que parece súper obvio, no es tan obvio. Y empiezas nuevamente a decirle a este niño, mira, acá hay un conocimiento, hay una forma de hacer, hay una forma de ser también. Entonces, a lo mejor preguntarle algunas cosas como, bueno, ¿y qué fue lo más difícil para ti hacer? ¿Dónde conseguiste el material? ¿Y dónde lo conseguían los dieguitas? ¿Qué hacían los dieguitas para conseguirlo? Entonces después dice algo muy bonito, aquí dice, con su jarro ya hecho, pide a los alumnos que piensen qué harían con su jarro, guiando esto a partir de las preguntas como, ¿qué comerías con este jarro? ¿Y qué le pondrías adentro? Exactamente. Una cosa que es importante mencionar, que yo lo voy a compartir ahora, si me dan un minutito. Estos no son necesariamente jarros de aguitas, pero quiero compartirlos con ustedes porque vi este ejercicio y dije yo,
Esto está muy bien. Esto que está acá, aquí tengo un jarrito, aquí tengo otro jarrito, muy pesado, muy resistente. Este es más pesado y más resistente. Si me dan un minutito, me quedo en los trajes, que voy a traer. No sé. Aquí tengo otro jarrito, ¿ya? Que es entre estos dos, este es más pesado, este es más liviano. Y este, en relación al tamaño y el peso, este yo diría que este es el más pesado en relación al tamaño y peso, este es el segundo, y este es el tercero. No sé si lo pueden ver ustedes. Son de distintas culturas, pero lo pongo acá. Más, menos y menos peso. Pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es, cuál de estos tres, este o este, cuál creen ustedes que es o se acerca más a un uso real? ¿Y por qué? ¿A, B o C? Inferencias, ¿eh? Inferencias. Pero hay algo que ya tú puedes, más o menos, un niño podría responder cuando ya ha hecho este ejercicio, que está muy bien hecho. ¿Eh? Yo felicito al grupo que lo hizo. ¿Eh? A ver, aquí me responden. Dice, el primero, porque sirve para el agua, es más pesado. Buena idea, ¿eh? Pero es todo lo contrario. Porque al peso del objeto tiene que agregarle el peso del agua. Entonces, este es una reproducción, no son originales, ¿eh? Si no estaría en un museo yo estaría preso, así que no. Esta reproducción está hecha con la técnica original. Este es bonito, pero no se acerca, y este no está ni cerca. De hecho, este no me gusta mucho. Un recolector patrimonial. Sí, más o menos. No, sí, tengo hartas cosas aquí en la casa, así que ahí tengo unas figuras con motivos Zelda. Aquí viene la greda, aquí se usa esto la greda. Entonces, pero lo que quería plantear en el fondo es que yo estoy haciendo aquí una inferencia a partir de algo que ya está hecho, pero esas son preguntas que tú podrías, que en el fondo es la pregunta que está contenida en este interrogante, la inquietud que está contenida en este interrogante, y que quería felicitar porque es una muy buena pregunta. ¿Qué le pondrías adentro? Ok, sigo entonces. Esto es lo que ustedes hicieron, y lo que corresponde esta semana, voy a moverme. Y lo que corresponde ahora es... Ahí está. Eso de acá. Eso de acá. Entonces, ahí están las indicaciones que la profesora Damari compartió gentilmente para los dos grupos, que es lo que conecta lo que se hizo la semana previa, que es la semana 8, perdón, la semana 7, y ahora nosotros estamos en la semana 8, y esta semana 8 vimos el PowerPoint que está acá, ¿cierto? Que lo tengo que poner, los videos, y ahí viene el taller que junta la semana 7 y la 8, ¿ya? Esta explicación dura un poquito más de 30 minutos, así que lo ven con calma, ¿ya?
Lo que quiero mostrar es esto que está acá a continuación. Toco acá. Ay, espera, rúbrica. Hay algo que no se ve bien esto. No quedó bien. Aquí hay dos archivos y ustedes pueden ver solo uno. Aquí está. Hay dos archivos que no se, se ve solo uno, pero deben haber dos. Entonces voy a mostrárselo rápidamente. Aquí está. ¿Ya? Entonces, esto es lo que estuvimos trabajando nosotros las semanas anteriores, ¿cierto? Hicieron focalización y ahora están aquí en exploración. Esto es lo que nos corresponde, ¿ya? Exploración o experimentación. Dice, en esta etapa se puede llevar a cabo el diseño experimental o el trabajo con fuentes para la búsqueda de respuestas. Los niños deben poner en práctica la manera de resolver el problema por medio de la búsqueda de evidencias. El docente debe propiciar la elaboración de hipótesis y la sistematización de la información encontrada. ¿Cuál es la vasija más apropiada para transportar agua? Y ahí empiezo a hacerlo, ¿no? Es importante generar herramientas de sistematización que permitan la gestión del conocimiento. ¿Ya? O sea, sistematización se refiere como instrumentos, métodos que permitan dejar registro de eso. ¿Ya? Su utilización facilita la reflexión continua de procesos y resultados de trabajo, con el fin de aprender de las experiencias hechas y así modificar y mejorar el trabajo concreto. En esta etapa se potencia el trabajo colaborativo para fomentar la discusión de ideas entre pares. Así que el trabajo en pareja es súper importante. Entonces, segundo ejemplo, proceso de exploración. En el proceso de exploración y experimentación considera, se le pregunta a los niños y niñas, ¿cómo podríamos resolver las dudas que tenemos respecto al problema que tenemos? Respecto al problema las dudas que tenemos respecto al problema que se nos presenta, y un error de redacción. Los niños dan ideas de cómo resolver y estas son anotadas sistematizadas en el pizarrón. Para determinar la ruta de investigación, aquí ya vamos a entrar en acción, se plantea construir una ruta con pasos respecto a qué fuentes vamos a utilizar, a quiénes vamos a consultar, dónde anotaremos nuestras respuestas. ¿Ya? Esto de la ruta es súper importante porque lo dice también la profesora Damaris en el video y es súper bueno que lo vean, que muchas veces nosotros podemos dar una tarea, no sé, pues de investiguen sobre los mayas. Ya, pero ¿qué? Entonces, es súper importante que las preguntas sean gatillantes para hacer la búsqueda con más precisión, ¿ya? Entonces, principalmente, por ejemplo, a las fuentes. Una cosa importante es las fuentes, que sean fuentes que no sean las primeras que aparecen en Internet y que sean fuentes que también sean procesables por el estudiante. ¿Ya? Tampoco se trata de llevarlos a una enciclopedia británica de antropología, no se trata de eso. ¿Ah? Sino que intencionar el trabajo, que esté muy mediatizado, muy modelado por el paso a paso. Y dice, anotaremos nuestra respuesta y qué haremos para comparar las respuestas que encontramos. Es importante señalar que si es necesario experimentar por la integración con ciencias, se incluye. Por último, estableceremos cómo daremos a conocer todo aquello que indagaremos. Es posible establecer tiempos para el trabajo. La ruta se construye en un papelógrafo que dejaremos en la sala para recordar todo lo que debemos hacer. Estableceremos las tareas y grupos de trabajos. Se entregarán herramientas de sistematización tipo cuadernillo de 4 hojas, donde, siguiendo la ruta establecida previamente, organizaremos la información de búsqueda del grupo y compartiremos lo indagado en un plenario. Entonces, en el fondo es diseñar una suerte de estrategia. Entonces, dice así, esta actividad se realizará en parejas, ustedes lo harán en parejas, y deben construir todas las acciones para establecer una ruta de indagación con los estudiantes. Y segundo, generarán las herramientas de sistematización que entregarían a los niños y niñas para cumplir la ruta de indagación. O sea, ¿cómo queda evidencia de eso? Eso es una ruta, ¿vale? Y 3, para ello trabajarán con la continuación del problema y tema planteado en la etapa anterior de focalización que hicimos la semana pasada. Entonces ustedes tienen un trabajo re avanzado con eso. Puede ser una guía, Gabriela me pregunta, ¿eso se refiere a una guía? Sí, puede ser una guía,
pero puede ser en realidad cualquier artefacto que más o menos nos permita sistematizar. Profe, ¿cuándo se entrega? Debiera ser el próximo lunes, ojalá. O, mire, déjenme verlo. Tal vez Tengo que hacer la pregunta, se la voy a hacer más ratito. Miren, no sé si vamos a tener la próxima semana en martes, tal vez tenga que moverla por una situación súper urgente que hace semanas estoy postergando, pero después se las comento, ¿ya? Déjenme terminar y yo les voy a decir, ¿ya? Profe, la hora, perdón, sí, ya, termino rápido, disculpe, toda la razón. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Para ello se trabajará con la continuación del problema, y esto es lo objetivo, ¿cierto? Avanzo rápido. Se copia lo que se hizo la focalización en la etapa anterior, ¿cierto? El pueblo seleccionado y el problema, y etapa de exploración, qué hace el docente, qué hace el alumno, qué recurso utilizará, ¿ya? En el fondo los recursos que utilizará son los recursos para la sistematización. Recursos, se adjunta todo, explicita los recursos, fuentes, se explica el recurso de sistematización y se explicita, por ejemplo aquí, como dice muy bien, ¿pueden ser guías? Sí, pueden ser guías, pero yo le decía, cualquier tipo de artefacto que sirva para eso, para que registro, guías, tickets de respuesta, otros recursos que utilizarán para los niños, las niñas, indaguen, etc. Todo eso que estamos diciendo acá está en una rúbrica que está también en el aula virtual. El curso es un segundo básico, también está consolidando la lectoescritura, cosa que dijimos la semana pasada, y por lo tanto no abuse de la oralidad. Ya, dicho eso, dejo de grabar, para que no alcance el tamaño. Decirle lo siguiente,